este nuevo video tutorial sobre inductores o bobinas. Esperando que se encuentren muy bien, vamos a iniciar. Cuando nosotros hacemos circular una corriente a través de un conductor eléctrico, lo que va a ocurrir es que alrededor de él se va a generar un campo electromagnético y que se va a expandir hacia afuera de dicho conductor. Por lo tanto, el aprovechamiento que le podemos dar a este campo, si bien sí se le puede dar aprovechamiento, no es el idóneo. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo podríamos concentrar este campo que se está extendiendo hacia afuera? ¿Cómo lo podemos concentrar de tal forma que podamos no solo utilizarlo con mayor eficiencia, sino también lograr concentrarlo en un área determinada? Bueno, para eso vamos a utilizar un dispositivo que se llama bobina. La bobina es hoy por hoy, quizás desde mi perspectiva, uno de los componentes más poderosos de la electrónica, porque es muy simple y sin ella no tendríamos en ningún lugar del mundo electricidad. En ningún lugar del mundo tendríamos electricidad. Entonces, al final, ¿qué es una bobina? Si ustedes observan acá, es tomar este conductor y arrollarlo. Entonces, una vez que yo arrolle este conductor, aquí debemos tener un detalle importante. Si ustedes observémoslo un poco aquí, ustedes observan, este conductor tiene un esmalte. Él trae un esmalte, o sea, un barniz, está pintado con un barniz. La idea de ese barniz es precisamente, como ustedes pueden ver ahí, las espiras, que así le vamos a llamar a cada una de las vueltas que le demos a este alambre, deben de estar aisladas. Y aunque hagan contacto entre sí, no deben de generar una conducción entre sí, una conducción eléctrica. Entonces, al arrollar nosotros el alambre, vamos a generar un efecto eléctrico que vamos a analizar seguidamente y que precisamente le da la razón de ser a nuestra querida bobina. Dicho fenómeno es el siguiente. Una vez que la corriente empiece a circular por nuestra bobina, entonces lo que va a ocurrir es que las líneas que antes se formaban alrededor del conductor ahora se van a formar alrededor de la bobina. Y entonces podemos ver que hay una trayectoria aquí, donde las líneas de campo de fuerza empiezan a arrollarse, a girar alrededor de la bobina que yo construí. Entonces, este campo no solo se intensifica, sino que adquiere un área de acción, que es alrededor de la bobina, Entonces, ¿qué es lo que sucede de nuevo? Cuando nosotros aplicamos una corriente eléctrica a través de esta bobina, de este cable arrollado, que eso es una bobina, simplemente un cable arrollado, entonces resulta que las fuerzas magnéticas, que el campo electromagnético comienza a generarse y a condensarse alrededor de la bobina, en los alrededores de la bobina. Entonces eso hace que ese campo se intensifique y de esa forma logramos no solo tenerlo en un área determinada, sino que todas estas líneas de fuerza empiezan a accionar dentro de esa área determinada. Y al actuar dentro de esa área determinada, entonces el campo eléctrico final aumenta y su acción dentro de esta área de rango es muchísimo más poderosa. En el caso de la bobina, vamos a ver que podemos encontrar acá que hay varias cosas que van a intervenir en cómo esta energía, o sea, este campo electromagnético, se acomoda acá. Entonces, una de ellas es, o sea, ¿cuánta energía? O sea, ¿cuál va a ser la energía final de este campo electromagnético? Entonces,
un elemento que influye es la longitud, la distancia que tenga esa bobina, la longitud completa de la bobina. Otro elemento es el área transversal del elemento que yo ponga aquí en el centro. Entonces, no hemos hablado de ningún elemento en el centro, así que hablemos de ese elemento. Acá lo que pasa es lo siguiente. Fíjense que igual, como cuando estábamos estudiando el capacitor en la guía anterior, habíamos observado que, a nivel de repaso rápido, que yo tenía mi capacitor y que en medio del capacitor podíamos tener un espacio vacío o el espacio libre. Y de ahí salía epsilon sub 0, que era 8,85 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Aquí nosotros para mejorar la capacitancia podíamos agregar un material dieléctrico. Y ese material dieléctrico lo que me aportaba era K, que es la constante dieléctrica. Entonces, K, al ser incorporado a la fórmula de capacitancia, aumentaba la capacitancia del condensador. Igualmente podemos hacer aquí en las bobinas. Nosotros podemos tener una bobina con un núcleo de aire o un núcleo libre, pero también podemos tomar y entonces decidir meter entre las espiras, en el interior de las espiras, un material. Este material tiene que ser un material ferromagnético. O sea, ¿qué quiere decir con ferromagnético? Que a través de él vamos a poder, conducir las líneas del campo electromagnético que se forma alrededor de esta bobina. Entonces, repito, la idea de este material es ayudarnos, de este material que está aquí, es ayudarnos a poder mejorar la inductancia, que así se llama, en los capacitores se llama capacitancia, la capacidad del almacenamiento de energía en las bobinas se llama inductancia. Se llama como inductancia, ¿verdad? Inductancia. Se llama inductancia, ¿verdad? Esta inductancia, que es la cantidad de energía que almacena la bobina, entonces resulta que se mide en henrios. Se mide en henrios. Muy importante, entonces, ¿en qué se mide la inductancia? La inductancia se mide en henrios. En henrios. Y el henrio tiene un rango, el henrio va a tener un rango muy amplio de valores. Entonces, de esta forma nosotros podemos encontrar 1000 henrios, por ejemplo, 1000 henrios, o también podríamos encontrar 10 nanohenrios. Entonces, ¿qué pasa? Que el rango de acción de valores en henrios de una bobina es muy amplio. Entonces podemos encontrar muchísimos valores de bobinas. Entonces, ¿qué mide henrios? La inductancia, o sea, la cantidad de energía que es capaz de almacenar esa bobina. Ahora, aquí seguimos. Entonces estábamos en que tenemos que la longitud interviene en esa cantidad de energía. El área transversal del material que pongamos aquí adentro, que tiene que ser ferromagnético, interviene. O sea, el área del núcleo, el material del núcleo también, y el número de vueltas. A las vueltas le llamamos también espiras. Entonces, en la cantidad de vueltas que yo le dé a la bobina también van a influir en la cantidad de energía que ella va a ser capaz de almacenar. Entonces, si lo volvemos a ver acá, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aplicamos una corriente a la bobina. Una vez que esa corriente haya atravesado la bobina o haya circulado a través de la bobina, entonces lo que vamos a tener aquí es que comienzan a surgir líneas de campo electromagnético, las cuales comienzan a seguir una ruta que se llama la ruta de la ley de Ampère, que en realidad lo que quiere decir es que este campo se va a ir concentrando alrededor de la bobina, y entonces nosotros vamos a tener acá
vamos a tener un área de acción determinada para este campo. Y dentro de esta área de acción, entonces este campo electromagnético se hace más fuerte y se concentra más en esta área de acción. ¿Gracias a qué? A que una vez que nosotros tomamos ese alambre y nada más lo arrollamos aquí, una vez que arrollamos ese alambre, logramos entonces concentrar este campo electromagnético en donde dentro de esta área. Entonces, eso es la esencia de la bobina, que nosotros vamos a lograr concentrar ese campo. Ahora, ¿por qué es la esencia de la bobina? Ok, repasemos otro poquito. Cuando estudiamos los capacitores, nosotros vimos que el capacitor almacenaba energía en forma de cargas, ¿cierto? En forma de cargas. Y que esta bobina, esta tensión, esta energía en forma de cargas, se manifestaba como una tensión, una diferencia de potencial, un voltaje, que le llamamos la tensión del capacitor. Ahora, ¿qué sucede con la bobina? Bueno, ¿qué sucede con la bobina? La bobina en realidad va a poder almacenar energía, en forma de campo electromagnético. Y este campo se va a manifestar como una corriente eléctrica. Entonces, repito, aquí la bobina almacena energía en forma de campo electromagnético y lo manifiesta como una corriente eléctrica. Entonces, muy importante. ¿Por qué? Porque es en realidad cómo funcionan las bobinas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Repito, la bobina cómo almacena energía en forma de campo electromagnético y cómo lo manifiesta como una corriente. Muy bien, ahora que sabemos cómo funciona una bobina, entonces veamos cómo se representa una bobina. Esto que ustedes ven aquí son los símbolos más comunes para una bobina. Si nosotros encontramos también un símbolo con una línea sobre la bobina, quiere decir que esta bobina tiene un núcleo. Si no tiene el núcleo, si no tiene la línea, quiere decir que no tiene, que es una bobina con núcleo de aire. Y además, también podemos encontrar la bobina con una flecha que la cruza. Esa flecha indica que es una bobina variable. Repito, si tiene una flecha es una bobina variable. Si tiene una línea sobre ella es una bobina con núcleo. Y si no tiene nada, si solo tenemos indicadas las espiras, es una bobina con núcleo de aire o sin núcleo, que también se le conoce con núcleo de aire o sin núcleo. Al igual que en el caso del capacitor, también la bobina adquiere una cantidad de energía determinada y que ya vimos que estaba denotada por el largo de la bobina, la longitud, el área transversal, el material del núcleo, el número de vueltas. Pero igualmente esta concentración de energía o esta acumulación de energía tiene un comportamiento y es el que vamos a ver ahora. Recuerden ustedes entonces, ya estas son curvas viejas conocidas para nosotros, entonces observemos acá. Fíjense ustedes que tenemos de nuevo este interruptor y un circuito. En este circuito, ¿qué vamos a encontrar? Observe que tenemos una tensión de entrada, ¿okay? Tenemos una tensión de entrada, tenemos una resistencia y ahora vamos a tener en lugar del capacitor, vamos a tener una bobina que le llamamos L. Igualmente, a través de este circuito va a circular una corriente. Y esta corriente recibe el nombre de IL. Recibe el nombre de IL. Y a este circuito, así como el anterior lo llamábamos circuito RC, a este circuito le vamos a llamar circuito RL. Circuito RL. ¿Por qué? Porque está formado por una resistencia y una bobina. Y también aquí,
esta resistencia que está aquí también contribuye, o su misión es regular la velocidad con que esta bobina se va a cargar. O sea, en pocas palabras, con que esta bobina va a almacenar energía. ¿Y cómo almacenaba energía una bobina? En forma de campo electromagnético, en forma de campo electromagnético. Y este campo electromagnético, ¿cómo lo manifestaba? Como una corriente eléctrica. Entonces, una vez que la bobina esté totalmente cargada, quiere decir que va a tener todo el campo electromagnético posible. Por lo tanto, también va a tener toda la corriente posible almacenada dentro de ella. Pero esta corriente también se almacena este campo también se almacena durante algún tiempo. O sea, para lograr alcanzar el valor máximo tiene que transcurrir un cierto tiempo. Y este tiempo, al igual que en el caso anterior, va a estar regulado por esta resistencia. Entonces aquí también vamos a tener un tau. En este caso, el tau de la bobina es L dividido entre R. O sea, la unidad básica de tiempo es L dividida entre R. Este L dividido entre R me va a dar esa unidad básica de tiempo. Pero si ustedes observan aquí, aquí también podemos tener, aquí también vamos a tener, vamos a ampliarlo un poquito para poderlo observar mejor. Perfecto. Aquí también vamos a obtener 5 tau. Y si ven, ¿qué tenemos aquí? 4 tau. ¿Qué tenemos aquí? 3 tau. ¿Qué tenemos por acá? 2 tau. Y por último tenemos a tau o a un tau. Ahora, aquí, en este punto 0, vemos que esta curva vale 0. ¿Ok? ¿Qué representa esta curva? Esta curva nos representa, voy a correrlo un poquito para acá. Perfecto. Esta curva nos representa a la corriente de el inductor, o sea, nos representa a IL. A IL. Ok, entonces, aquí la IL va a partir de 0. O sea, cuando nosotros cerramos el interruptor, en ese instante, la corriente que está circulando por el circuito es 0. Observemos cómo conforme avanza el tiempo, o sea, pasamos de 0 a un tau, entonces vamos a volver a conseguir un valor. Este valor que está acá, este valor que encontramos acá, representa de nuevo un porcentaje de la corriente. Y otra vez observen que la corriente va a crecer en la bobina de forma exponencial. Observen ustedes aquí, entonces, que también ahora pasamos de un tau a 2 tau y entonces obtenemos otro valor acá. Pasamos entonces de 2 tau a 3 tau y la corriente sigue en aumento. Ahora ya llegamos hasta aquí. Ahora, llegamos de 3 tau, ¿a dónde? A 4 tau. Y entonces resulta que cuando llegamos a 4 tau, fíjense, llegamos casi a la punta máxima de la curva. Y por último, pasamos de 4 tau a 5 tau, donde vamos a obtener entonces el valor máximo de la curva, que debería ser aproximadamente 100%. Pero aquí nosotros tenemos que estar claros entonces de que, ustedes pueden ver, nosotros tenemos que estar claros entonces de que la corriente, como les dije, pasó de un valor de 0, ¿a dónde? A un valor máximo. Entonces, ¿cuál es este valor máximo? ¿Cuál es este valor máximo que llegamos aquí en el caso de la corriente? Miren que esta gráfica es para la corriente del inductor. Entonces, el valor máximo de esta corriente va a estar dado simplemente por ley de Ohm. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tensión de entrada y tenemos una resistencia. Entonces, esta corriente de aquí va a ser tensión dividido
entre resistencia. Repito, tensión dividido entre resistencia. Entonces, esta división nos va a generar, el valor de esa división va a ser el 100% de la corriente. Entonces, si ustedes observan acá, nosotros vimos que en un tavo, llegamos hasta aquí, en 2, en 3, en 4 y en 5 tavos. Pero en la tablita de la par podemos volver a ver que entonces en un tavo nos dice que estamos en un 64%. ¿De qué? De este 100%. En 2 tavos, ¿qué dice? Ah, ya llegamos a un 87% de este 100%. En 3 tavos ya tenemos que haber alcanzado un 95%. En 4 tavos un 98% y en 5 tavos un 99%. Entonces quiere decir que aquí en un tavo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a tener aquí que en 5 tavos, igual que en el capacitor, se va a cargar la bobina totalmente. ¿Por qué decimos que está cargada? Porque en 5 tavos obtuvo la corriente máxima, que es igual a dividir la tensión entre las resistencias. Entonces, una bobina se va a cargar en 5 tavos, igual que en el caso del capacitor, solamente que aquí 5. Ahora, ¿qué era tavo? L entre R. L entre R, y estos son segundos. Entonces, la bobina se va a cargar exactamente igual en 5 tavos. Y tavo es L entre R, entonces 5, por lo que debe dividir L entre R, segundos, es lo que va a durar en pasar IL de un valor 0 a un valor máximo, Pero observemos aquí qué sucede con la tensión. Esta es la gráfica para el voltaje en la bobina. Recuerden que esta es la gráfica para la corriente en la bobina. Esta es la gráfica para el voltaje en la bobina. Si ustedes ven, estamos partiendo de un valor máximo. En un tavo obtenemos un valor, en 2 tavos otro, en 3 tavos, en 4. Y prácticamente cuando llegamos a 5 tavos, ¿qué vamos a tener? Un 0. Entonces, en el caso de la tensión en la bobina, vamos a partir de un valor máximo. ¿Y cuál es este valor máximo? Ese valor máximo es la tensión de entrada que yo le tenga al circuito. ¿Repito? Ese valor máximo va a ser la entrada de tensión que yo tenga del circuito. Sin embargo, trabajando con la tablita, podemos ver entonces aquí que cuando alcance un tavo, entonces el valor que yo tengo que tener aquí es de un 37%. ¿De un 37% de quién? De esta tensión de la bobina, que es la tensión de entrada. Cuando llegue a 2 tavos, ¿cuánto tengo que tener? Un 14%. Cuando llegue a 3 tavos, un 5%. Cuando llegue a 2 tavos, un 2%. Cuando llegue a un tavo, un 1%, hasta tener prácticamente 0. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entonces nosotros podemos decir aquí que una bobina, recuerden que esto es IL y que esto es VL, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poder decir aquí que, repito, que una bobina va a estar cargada, marquémoslo bien para saber que estamos hablando de esto, va a estar cargada cuando la corriente de la bobina sea igual a I máxima en el circuito. I máxima en el circuito. ¿Y cuándo se da esto? Cuando esto es igual a la división de la tensión de entrada, que es esta, entre la resistencia, que será esta de aquí. Esa es la primera condición. La primera condición para decir que está totalmente cargada. Ahora, la segunda condición es que la tensión de la bobina, UL, va a tener que ser igual a 0 voltios. Una vez que se cumpla esta segunda condición, entonces vamos a decir que la bobina está
totalmente cargada. Repito, totalmente cargada. Ya que lo borra, entonces, totalmente cargada. Voy a volverlo a repetir para que quede totalmente claro. Tenemos la tensión de entrada, tenemos la resistencia y tenemos la bobina. Entonces, ¿qué sé yo? Que esta bobina se va a cargar totalmente. ¿Y qué quiere decir que se va a cargar? A esto, que voy a tener una corriente máxima por la bobina y la tensión en la bobina es cero. Eso quiere decir que se va a cargar. Entonces, ¿cuándo se va a cargar? En 5 octavos. ¿Recuerden? La bobina se va a cargar en 5 octavos. Y esto es igual a 5 multiplicado por L dividido entre R. Recuerden en la filmina anterior que habíamos visto que el tau en el circuito RL, porque esto es un circuito que RL, es un circuito RL. Entonces, en el circuito RL, el tau es L entre R. Entonces, ¿cuándo va a estar cargada? Cuando se cumplan dos condiciones. Dos condiciones. Una, dos. La primera condición es que la corriente de la bobina tiene que ser igual a la corriente máxima del circuito. A la corriente máxima del circuito. Y esto es igual a cuando esta corriente es igual a dividir E, que es la tensión de entrada, entre la resistencia que está limitando esta corriente en ese circuito. Esa es la primera condición. La segunda condición para que la bobina esté totalmente cargada es que VL debe ser igual a 0 voltios. Una vez que se cumplan estas dos condiciones, la bobina estará totalmente cargada. Y aquí lo vemos, recuerden, esta es la gráfica de IL y esta es la gráfica de la tensión en la bobina. Ambas, o sea, la corriente empieza en 0 y la tensión en un valor máximo. ¿Cuál era este valor máximo? Este valor máximo es cuando la tensión de la bobina es igual a la tensión de entrada. Entonces, si lo vemos aquí, en el tiempo cero, o sea, cuando apenas accione este interruptor, en ese instante cero, la corriente en la bobina es cero y la tensión en la bobina es máxima. Transcurre el tiempo y entonces, una vez que hayan pasado 5 octavos, entonces, al pasar 5 octavos, vamos a llegar que la corriente en la bobina es máxima y la tensión es cero. ¿Y cuándo es esta corriente máxima? Es el producto de dividir E, que es la tensión de entrada, entre R, que es la resistencia del circuito. Y así, una bobina estaría totalmente cargada. Muy bien, ahora ya la bobina está totalmente cargada y entonces, ¿qué hacemos? Exactamente, vamos a tener que descargar la bobina. Y entonces para eso vamos a tener el siguiente circuitito. Fíjense que ya también un poco conocido, que habíamos hecho nosotros aquí, habíamos quitado la fuente, ¿verdad? No tenemos fuente y entonces la bobina va a entregar la energía que tiene. Recuerden que vamos a tener una resistencia y una bobina. Al cerrar este interruptor, en ese momento comenzamos a liberar la energía. Aquí hay algo importante que establecer. El capacitor, y vamos a hacer un pequeño alto aquí porque es importantísimo. Recuerden que cuando nosotros teníamos el capacitor se cargaba, ¿verdad? de placas positivas, se cargaba y de cargas negativas, ¿verdad? Y mantenía una diferencia de tensión que llamábamos UC, pero él la guardaba, Entonces él dejaba esa tensión ahí hasta que alguien se la pidiera. En este caso sería la resistencia. Pero en el caso de la bobina, ojo, en el caso de la bobina, una bobina, una vez que nosotros quitemos la alimentación, ella no es capaz de sostener, repito, no es capaz de sostener el campo electromagnético que había en ella. Recuerden, nosotros tenemos la bobinita, ¿verdad? Tenemos una bobina y entonces alrededor de esta bobina íbamos a generar un campo electromagnético. Campo electromagnético. Ese campo electromagnético
Una vez que quitemos la alimentación que lo estaba generando, ese campo desaparece y no puede sostenerse. Entonces la bobina, cuando yo desconecto la alimentación de la bobina inmediatamente entrega la energía que tiene. Y entonces aquí hay que tener un cuidado enorme, porque vean ustedes aquí, y vamos a tratar de amplificar. La bobina se convierte en una fuente de corriente. ¿Por qué? Pues ya tiene almacenado un campo electromagnético. ¿Y qué dijimos nosotros? Que ese campo electromagnético se manifestaba como una corriente que vamos a llamar corriente de bobina o IL. Entonces, esta corriente regresa inmediatamente al sistema. O sea, la bobina no es capaz de sostener ese campo y lo regresa al circuito. Para que a ustedes les quede un poco más claro qué pasa aquí, imagínense ustedes que nosotros tenemos, ¿qué es lo que pasa aquí? Imagínense ustedes que tienen una pieza. Esta pieza pesa 100 kilogramos. 100 kilogramos. Ok. Entonces nosotros tenemos aquí una polea y de esa polea vamos a sostener esta pieza de 100 kilogramos. Y aquí hay varias personas sosteniendo esa pieza. Estas dos personas representan cuando el circuito está con una tensión de entrada, o sea, hay una tensión de entrada. Pero ¿qué pasa? Entonces, podríamos decir que aquí estas personas, cada una de estas personas va a sostener un promedio de 50 kilos, entonces no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede si yo vengo y quito a una persona de estas? Entonces, esta persona que está aquí, por más esfuerzo que haga, no va a poder sostener los 100 kilogramos. Entonces, eso es como si quitáramos la fuente de energía, la fuente de energía. Entonces, una vez que nosotros quitemos la fuente de energía, entonces la bobina, esta que es aquí, podemos decir que se transforma en una fuente de corriente. O sea, el campo electromagnético que se conservaba aquí, el campo electromagnético, el campo electromagnético que se conservaba aquí, entonces es como si lo dejáramos caer, entonces se convierte en una corriente que regresa al sistema y esta corriente es muy alta. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se desconecta una bobina porque puede quemar los circuitos que estén en los alrededores de él o que los esté alimentando. Entonces, ¿qué pasa acá? Veamos de nuevo. Al inicio, una vez que nosotros desconectemos la fuente, entonces la bobina va a entregar su energía. Primero hay que recordar que tenemos aquí IL, vamos a tener una corriente y aquí vamos a tener un VL. Este VL este VL se va a producir algo importante. Recuérdense que del caso de la carga, ¿qué tenía que hacer para que una bobina estuviera cargada? O sea, para que un circuito RL estuviera totalmente cargado, tenía que darse que IL iba a ser A igual a E entre R, ¿verdad? O sea, a la corriente máxima que pasa por el circuito. Mientras que sabíamos aquí que VL debía ser 0. Pero ahora, a la hora que yo cerré este interruptor, ¿qué es lo que pasa aquí con el interruptor? Lo que pasa con el interruptor es que al cerrarlo, entonces la bobina entrega toda su energía. Como entrega en ese instante su energía, vuelve a aparecer una tensión. Repito, vuelve a aparecer una tensión. ¿Quién provoca esta tensión de aquí? O sea, ¿quién provoca la existencia otra vez de una VL? La corriente que la bobina está entregando. Entonces se da una corriente que tiene un valor máximo. ¿Se recuerdan el capacitor cuando explicamos que estábamos en el cuarto cuadrante? Este es el cuarto cuadrante y este es el primer cuadrante del eje de coordenadas. Entonces aquí en realidad tengo un valor máximo de tensión, VL, que es producido por la corriente que la bobina está entregando al circuito. Y también se da un valor máximo de corriente que tengo aquí, producto de qué? Del campo electromagnético que estaba, que tenía la bobina. Recuerden, entonces la bobina tiene un campo electromagnético.
La bobina tiene un campo electromagnético. Ese campo electromagnético, cuando quito la alimentación, ¿qué produce? Una corriente. Esa corriente se entrega al circuito. Entonces, aquí lo que pasa es que, de nuevo, parto de un valor máximo de corriente y llego a un valor mínimo de corriente que es cero. Parto de un valor máximo de tensión y llego a un valor mínimo de tensión que es cero. Entonces, este valor de aquí va a ser IL, pero lo voy a poner con azul, le vamos a llamar menos IL. ¿Por qué? Porque es la corriente que está entregando la bobina. Recuerden que no existe corriente negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente de carga iba en una dirección y la corriente de descarga va a ir en otra dirección. Entonces le agregamos este menos para nada más recordarnos de que la corriente va en otra dirección. O sea, si se cargó de derecha a izquierda, se va a cargar de izquierda a derecha. Entonces, este valor de aquí, IL, sigue estando dado por la tensión de entrada entre R, ley de Ohm, sigue siendo esta R. Entonces, ¿de dónde aparece aquí una tensión de entrada? En realidad es la tensión que se acumuló a raíz del campo electromagnético. Recuerden, una bobina almacena energía en forma de campo electromagnético y lo manifiesta, lo devuelve como una corriente. Eso es fundamental. Aquí, producto de esta corriente, entonces vamos a tener una VL y que va a ser igual a la tensión de entrada a la que le dio origen a la corriente. Y por último, entonces aquí serían 0 amperios y aquí 0 voltios. ¿En cuánto tiempo ocurre eso? En 5 tau. Ajá. Y esto sería igual a ¿qué? A 5 multiplicado por L dividido entre R. ¿Por qué? Porque tau, en el caso de las bobinas, tau, y lo voy a volver a poner aquí para que no se nos olvide, es igual a L entre R. A L entre R. Eso es igual a tau. Entonces la bobina también se carga y se descarga como vimos en el circuito de capacitores, pero ahora con bobinas. Aquí podemos ver que con ayuda de la tablita podemos de nuevo analizar qué pasa aquí. Fíjense ustedes que cuando llegamos a un tau, que es esto, ¿qué debería haber aquí? Entonces, aquí tengo un tau y aquí tengo un tau. Entonces, lo que debería haber es un 37%. ¿De qué? ¿Un 37% de qué? En este gráfico, de la corriente de la bobina y aquí de la tensión VL. Entonces, si la tensión original eran 10 voltios, entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es simple y sencillamente que en este caso aquí habría un 37% de 10, que es 3,7. Cuando lleguemos a 2 tau, ¿qué tenemos que tener? Solo un 14% de esos valores. Cuando lleguemos a 3 tau, un 5%, en 2 tau, en 4 tau, perdón, está bien, en 4 tau un 2% y en 5 tau ya 0. Ya 0. Entonces no hay que olvidar entonces que este es el comportamiento de la corriente de la bobina y de la tensión de la bobina. Muy bien, entonces aquí lo que podemos ver es entonces que ya hemos completado el ciclo de carga y descarga de la bobina. Continuamos y entonces aquí en esta parte lo que vamos a tener es un resumen de qué ocurre entonces con los circuitos RC y RL. Entonces observemos en el caso del circuito RC que tenemos aquí el comportamiento de la corriente y nos dice que entonces que vamos a ver qué pasa con la corriente en carga, qué pasa con la corriente en carga y qué pasa con la corriente en descarga. Y aquí tenemos la tensión, el voltaje en el capacitor, qué pasa en carga y qué pasa en descarga. Observen a nivel de resumen que nos dice que en un circuito RC, la tensión, la corriente que es tensión entre resistencia, en carga va de un valor máximo a 0. Mientras que en descarga va de un menos un valor máximo a 0. Recuerden que lo que pasaba era que la tensión se descargaba, ¿verdad? Se entregaba. Mientras que la corriente, el voltaje va de 0 a un valor máximo en carga y de un valor máximo
a 0 en descarga. Por otro lado, tenemos aquí que en el caso de la bobina, en carga la corriente va a ir de 0 a un valor máximo. En descarga va de un valor máximo a 0. El voltaje en la bobina va de un valor máximo a 0 en carga y de un valor máximo a 0 en descarga. Eso a nivel de un resumen general que ya vamos a ampliar en la siguiente imagen. Para continuar, vamos a hacer aquí un pequeño resumen de qué sucede entonces tenemos aquí un circuito, vamos a ver, vamos a tener aquí un circuito RC y aquí vamos a tener un circuito RL. Entonces ya sabemos que en el caso del circuito RC, caso del circuito RC es capacitivo, en el caso del circuito RL es inductivo, o sea, aquí lo que usamos es un capacitor y aquí lo que usamos es una bobina. Ok, entonces, ¿qué sucede? Esto va a tener dos etapas, una etapa de carga, una etapa de carga, y hagámoslo más bonito, que no nos tiene que dar pereza de trabajar bonito. Denme un momento, denme un momentito, porque no me gustó para nada cómo quedó esto. Ok, entonces, empecemos ahora sí. Ok, ¿qué tenemos aquí? Un circuito RC. Tenemos un circuito RC. ¿Qué tenemos aquí? Un circuito RL. Perfecto. Entonces, este circuito RC y RL, ambos tienen una etapa de carga y van a tener una etapa de descarga. Aquí va a tener una etapa de... Ajá. Aquí va a tener el circuito RL, también va a tener una etapa de carga y va a tener una etapa de descarga. Descarga. Ok. Entonces, aquí entonces, vamos a dividir esto. ¿Sí? Entonces, en la etapa de carga y descarga, vamos a ver qué pasa aquí. Muy bien. Entonces, en la etapa de carga, ¿qué sucede en la etapa de carga? Bueno, lo que sucede va a ser lo primero. O sea, en el caso del circuito RC, vamos a tener una unidad de tiempo generalizada que se llama tau y que es igual a R por C. Además, sabemos que entonces el circuito el circuito RC se va a cargar en 5 tavos. En 5 tavos. El circuito RC se va a descargar en 5 tavos. O sea, eso sería lo mismo que multiplicar 5 por R por C, 5 por R por C, que ya lo hemos visto. Ahora, una vez que para que el circuito capacitivo esté cargado, entonces el voltaje en el capacitor tiene que ser igual a la tensión de entrada o al voltaje de entrada del circuito. Mientras que la corriente por el capacitor tiene que ser igual a 0. Ahora, en descarga, para que un circuito esté totalmente descargado, repito, descargado, entonces la tensión en el capacitor tiene que ser igual a 0. Y la corriente en el capacitor tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿qué pasa en el caso del circuito RL? El circuito RL también tiene una unidad básica de tiempo que se llama tau y que es igual, en este caso, a R dividido, a L, perdón, a L dividido entre R. Tau es igual a L entre R. A L entre R. Entonces, ¿se va a cargar en cuánto? En 5 tau. ¿Qué quiere decir esto? Que es 5 multiplicado por L
entre R, por L entre R. ¿Se va a descargar en cuánto? En 5 tau también. ¿Verdad? Que es lo mismo que multiplicar 5 por lo que de dividir L entre R. Ahora, para que una bobina esté totalmente cargada, se dice que lo que tenemos que cumplir es que la corriente en la bobina y L debe ser igual a lo que dé de dividir la tensión de entrada entre la resistencia, que a esto le llamamos I máxima del circuito. Y la tensión en la bobina debe de ser igual a 0. Ahora, en descarga, lo que tiene que cumplirse es que la corriente de la bobina tiene que ser igual a 0, mientras que el voltaje o la tensión de la bobina también tiene que ser igual a 0. También tiene que ser igual a 0. También vimos que nosotros, estos eran los extremos, ¿verdad? Nosotros podríamos también estar claros que esto es cuando está totalmente cargado, cuando está totalmente descargado, cuando está totalmente cargado, cuando está totalmente descargado el circuito. Entonces tienen que cumplirse estas cuestiones, tienen que cumplirse estas situaciones para que eso se pueda cumplir. Muy bien, ahora nosotros podemos también agrupar las bobinas en serie o en paralelo. Repito, en serie o en paralelo. Como ustedes pueden ver aquí, si yo ubico las bobinas en serie, estas bobinas de aquí, yo las puedo sustituir por una L. Recuerde que L es de bobina y se mide en henrios, ¿verdad? En henrios. Y lo que quiere decir es inductancia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Inductancia. Quiere decir inductancia. Inductancia. Eso quiere decir. Bueno, entonces, esta resistencia equivalente que yo tengo aquí, esta bobina equivalente o total en serie, es producto de sumar todas las bobinas que estén en serie. Ahora, yo también puedo acomodarlas en paralelo y de aquí sacar una L total o una sola bobina, una inductancia total. Y si ustedes se fijan, es producto del inverso de la suma de todos los inversos. O sea, en pocas palabras, para las bobinas en serie y para las bobinas en paralelo usamos exactamente la misma metodología que para las resistencias en serie y en paralelo. Los capacitores, recordemos que son contrarios, ¿verdad? Que los capacitores son contrarios a esta situación. Entonces, aquí podemos ver, aquí les dejo, quiero dejarles esta pequeña pregunta. Tenemos aquí entonces esta bobina de 1,4 henrios, tenemos una bobina de 1 henrio, tenemos una bobina de 4 henrios, tenemos una bobina de 3 henrios, tenemos una bobina de 2 henrios y tenemos una bobina de 5 henrios. Estas bobinas están conectadas, si ustedes lo ven, hay una parte que está en paralelo, una parte que está en serie. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Aquí nos dice claramente. Nos están preguntando por quién, por la L equivalente entre los puntos A y B. O sea que hay una L equivalente a una L total. Entonces, ¿qué L total veríamos aquí? Esto es como resolver exactamente un circuitillo mixto en resistencia, nada más que ahora no tenemos R's, sino lo que tenemos son L's, ¿verdad? Tenemos L's, L's, L's y L's por todo lado. Ya tenemos bobinas por todo lado. Ahí les dejo la pequeña inquietud para que encuentren la inductancia equivalente entre los puntos A y B. A nivel general, podríamos establecer entonces que igual que en el caso anterior, vamos a tener un circuito que se llama el circuito RL. Este circuito está formado por una bobina. ¿Y qué es una bobina? Un cable arrollado, como ustedes lo ven ahí en estos momentos en la imagen. Este cable, cuando nosotros tomamos un cable y lo arrollamos, se va a generar un efecto interesantísimo. Es que la corriente que pasa a través de él produce un campo electromagnético que se concentra alrededor de la bobina. Y ese campo electromagnético es la forma en que la bobina almacena energía. Entonces, y
ese campo electromagnético almacenado se va a manifestar en una corriente. Así como las cargas del capacitor se manifestaban como una tensión, el campo electromagnético de la bobina se manifiesta como una corriente. Entonces, igual, esa corriente sería instantánea si no la controlamos. Entonces, para eso montamos el circuito RL, que la resistencia que me dice, no un momento, un momentito, vamos poco a poco, vamos a ir llenando la bobina poco a poco de este campo electromagnético o de corriente. Por eso tenemos una fase de carga y una fase de descarga. En la fase de carga, cuando nosotros enchufamos la bobina, conectamos la bobina, entonces lo que va a ocurrir en la bobina es que vamos a empezar con una corriente igual a cero, pero con una tensión igual a la tensión de entrada. O sea, la tensión que hay en la bobina es igual a la tensión que hay de entrada. Conforme empieza a pasar el tiempo, que vimos que también la bobina se carga y se descarga en 5 tau, pero que en este caso tau es L entre R, entonces comienzan a pasar los tau y entonces la corriente empieza a aumentar. La corriente que pasa por el circuito empieza a aumentar y la tensión que estaba en la bobina empieza a disminuir. Hasta que al final de 5 tau la tensión en la bobina es cero y la corriente en la bobina es máxima. ¿Cuál sería ese valor máximo? Es tomar la tensión de entrada y dividirla entre la resistencia. Cuando se cumplan estas características de que la corriente es máxima y la tensión es cero, la bobina estará totalmente cargada. Una vez cargada, yo puedo descargarla, pero aquí hay que tener claro una cuestión. La bobina no es capaz de sostener su campo electromagnético. Entonces, una vez que yo le quite, en el momento que le quite la alimentación, ella lo devuelve. O sea, ella no guarda infinitamente la energía, sino que devuelve inmediatamente esa energía y lo hace así, soplada, por decirlo drásticamente. Lo hace a una velocidad increíble. Entonces, ¿qué sucede? La bobina tenía una gran corriente y la devuelve. Esa corriente la va a devolver en sentido contrario. En el momento que la devuelva, va a volver a producir una tensión en la bobina. Entonces, en la fase de descarga, la bobina va a tener un valor de tensión igual a la tensión de entrada y un valor de corriente igual a la corriente máxima. Y entonces, en el periodo de descarga, la corriente llega a cero y la tensión también llega a cero y así podríamos volver a iniciar el ciclo nuevamente. Espero que este video tutorial les sea de utilidad para comprender el funcionamiento básico de los circuitos RL. Nos vemos en nuestro próximo tutorial. Un abrazo a la distancia. Adiós.